Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de historia, nuestra clase número 31, y el objetivo de la clase de hoy es describir la civilización inca. Ya les recuerdo que estamos en la unidad 3, en donde hemos estado hablando distintos conceptos, hemos estado conociendo distintos niños, el chat, por favor. Distintos elementos de esta cultura, y específicamente hoy vamos a trabajar cómo era la vida cotidiana del Imperio Inca, ¿ya? Y para esto vamos a revisar entonces material que les hizo la Miss, y al final vamos a trabajar una guía. Les presento entonces. Ya, entonces hoy día vamos a hablar específicamente de cómo era la vida cotidiana de los incas. La vida de los incas por lo general estaba marcada por una serie de ritos. Ya ellos hacían ceremonias que iban marcando el paso de una etapa a otra. Una de las ceremonias que ellos hacían, y la primera de ellas, era cuando nacía entonces alguien, se daba una fiesta. Y esta fiesta, cuando nacía un bebé, duraba varios días. Ese era como el primer rito, la primera celebración que realizaban los incas. Otro rito también sucedía a los 4 años, cuando se les cortaba el pelo y las uñas por primera vez a los niños y a las niñas, y adquirían ahí su nombre definitivo. Otro rito importante era el momento en que pasaban a la vida adulta. Era también motivo de fiesta. En el caso de las mujeres, se transformaban en adultas a los 12 años. Y en el caso de los hombres, se transformaban en adultos a los 14 años. Ahí también se hacía una fiesta. Los hombres nobles a esta edad eran honrados, ya que con la deformación de sus orejas. ¿Qué les hacían a sus orejas a los hombres cuando pasaban de niños a adultos a los 14 años? Les incrustaban unos discos aquí donde van los aros que nos colocamos los aros las mujeres, ahí se les incrustaba unos discos, ¿ya? Oh, mis, Es qué dolor. como, oye, todo eso lo hacen ahora, no, hubo un tiempo que muchos de los jóvenes lo hacían, se colocaban como unos hoyos aquí, unas extensiones, expansiones, no sé cómo se llaman. Mi papá se hizo un piercing aquí en la Una vez Sí, pero no es un piercing, es como un hoyo, así que era obligado cuando tenían 14 años ponerse los discos. espérame que no lo escucho porque estoy hablando todo al mismo tiempo. Ya. Yo ¿Quién? había visto a un Mis, señor para Vergara. que estaba en el taxi que tenía acá lleno de piercing la oreja, y había como un disco acá que era como un hoyo grande que tenía en la oreja. Ya, eso mismo le pasaba a los incas, dígame. Y si era obligado en esa época a los Espérame un poquito. ¿Quién? ¿Magdalena? Sí, que ¿Qué dijo? uno de mis primos tenía un hoyo en la oreja. Ah, Eso. ya. ¿Amparo? que era obligado cuando tenían 14 años, se Sí, ponían... era obligado, porque era parte de una ceremonia, de un rito importante. Así como, no sé, existen ritos hoy de que hay que bautizar a los niños, o que hay que celebrar los cumpleaños, o hay que hacer la Navidad, o hay que hacer el Año Nuevo, o hay que celebrar un santo, o celebrar un cumpleaños. Esos son ritos que tenemos hoy también. Y en esa época también los incas tenían ritos, que obviamente a nosotros hoy nos asombran, o a algunos nos parecen extraños, pero eran ritos importantes para ellos y eran normales. Así marcaban primero el nacimiento. Primero el nacimiento era una fiesta para ellos, y hacían una fiesta que duraba días, cada vez que nacía un bebé. Y imagínense que no se cortaban el pelo, ni las niñas ni los niños, ni tampoco se cortaban las uñas. ¿Cuándo se les cortaba? A los 4 años.
Y ellos eran súper respetuosos de todos estos ritos y como normas que se establecían como sociedad. Ya nosotros también tenemos normas y que a veces también algunas nos parecen un poco extrañas, pero así ellos estaban organizados y así era su forma de vivir. Y ellos hacían, a los 4 años, recién se les podía cortar el pelo a los niños y recién se les podía cortar las uñas. Y recién en ese momento tenían un nombre definitivo. Así que tenían hasta los 4 años para pensar en qué nombre iba a tener por siempre. Pero a los 4 Ay, años... no. ¿Amanda? Y si tenía, por ejemplo, 1 año recién, ¿cómo lo llamaban? Lo decían así como niño, así. No, es que ahí podían ocupar cualquier nombre. Ahí de ellos, porque imagínense en esa época no había un registro civil como ahora, que uno hay que ir a registrar el nombre de los niños cuando nacen. En esa época no había un registro. Entonces, supongo que les colocaban el nombre y después se mantenían con el mismo nombre, pero también estaba la posibilidad de poder cambiárselo porque a los 4 años ya tenía que ser el nombre definitivo. Pero yo creo que les ponían nombre y ocupaban esos nombres y después iban viendo si les gustaba o no y después el tema era que a los 4 años ya era el nombre definitivo. Y este rito, que a nosotros a lo mejor nos parece un poco extraño, pero lo que les digo, a lo mejor si los incas vivieran hoy, a lo mejor también les parecerían extraño cosas que hacemos nosotros, ya, porque todo esto tiene que ver con el momento y en el tiempo en que ocurría. Para ellos no era algo extraño, era algo súper normal, y era parte de sus tradiciones. ¿Se acuerdan que en arte estuvimos hablando de tradiciones y costumbres? Sí, Miss. Eso también era parte de ellos, de una tradición, de una costumbre, y lo hacían un rito, lo hacían solemne, era el momento. Entonces, en este momento vamos a celebrar, vamos a hacer el rito en que las niñas van a pasar a ser adultas. Voy a rescatar a alguien que viene, esperemos un poquito. Ya. Entonces, y los niños a los 14 años. Ahora, a los niños se les diferenciaba de qué forma, haciéndole esta deformación aquí en la orejita, aquí en el lóbulo, aquí donde las niñas nos ponemos los aros. Bueno, hay niños que también se ponen aros, aquí. Pero esta deformación era, después se las voy a mostrar ya, pero no sé si se las muestre. Pero bueno, ahí esto se deforma obviamente porque se desarma, porque tiene un peso que no es normal. ¿Ya? Porque ahí se le colocaba ahí un disco, se le incrustaba un disco, ¿ya? Y ahí se mostraba entonces que pasaba, que ya, o sea, los niños que andaban con eso significaba que ya no eran niños, sino que eran adultos, ¿ya? Y también, aquí era algo un poco discriminatorio, ¿cierto? Lo podíamos decir hoy día, pero para ellos era súper normal, que los únicos que iban a la escuela eran los nobles, los hijos de los nobles. Ellos podían educarse, ellos podían ir a una especie de escuela que existía y los preparaban para asumir cargos públicos después del imperio, para ser jefes, para ser reyes. Esa era la preparación que recibían en esta escuela los hijos de los nobles, ya, porque los hijos de las personas comunes y corrientes que vivían en el pueblo las educaban sus padres. ¿Y sus padres qué les enseñaban? Los padres les enseñaban labores agrícolas, a trabajar la tierra. Y a las mujeres ¿qué les enseñaban? Les enseñaban labores del hogar. Y aquí no les enseñaban lenguaje, ni matemáticas, ¿cierto? Ni historia, ni música, sino que las mujeres, labores del hogar, cocinar, hacer el aseo, y también trabajar la tierra, porque también tenían que ir a trabajar la tierra. Uy, niños, tan tarde que llegan. Recordar que la clase comenzó a las 11:45. Para los que vienen llegando ahora. Y los hombres entonces los educaban para dedicarse netamente a la tierra. Los hijos de las personas comunes y corrientes. ¿Ya? Y lo que les digo, ellos así funcionaban de manera organizada,
No, aquí todos cumplían lo que el emperador, ¿cierto? El Sapa Inca les daba, les ordenaba, él organizaba el imperio y el imperio funcionaba. ¿Ya? Nadie reclamaba, porque acuérdense que hablábamos también en las clases anteriores que la economía también funcionaba. ¿Se acuerdan cómo funcionaba la economía? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí. Que eran unos conceptos que hablábamos de la reciprocidad, ¿se acuerdan? Y la redistribución. Sí, mi. Entonces, el emperador, ¿cierto? El Sapa Inca mandaba a esta persona mandaba al otro, le retribuía con elementos, el otro con otro. Al final era como circular, era como que yo te doy, pero también recibo. Entonces, claro, los incas trabajaban la tierra y a cambio también recibían otras cosas. O sea, no era así funcionaban y funcionaban bien organizados. ¿Ya? Así era la vida. Acuérdense que el Cusco era el centro. ¿Se acuerdan? El Cusco era el centro de todo. Y en el Cusco y sus alrededores, acá como vemos en la primera imagen, el día se iniciaba cuando las mujeres se levantaban a preparar el desayuno. Luego se levantaban los hombres, desayunaban y la mayoría de ellos se dirigían a los campos a trabajar. Así comenzaba el día entonces en el Imperio Inca, en el Cusco. Luego, y esto también lo conversamos, la jornada de trabajo era tan extensa, ¿cierto?, que no tenían descanso hasta el atardecer. Entonces, cuando ellos se sentían cansados y les daba apetito, masticaban hojas de coca, lo que les permitía recuperar entonces energía y mantenerse despiertos. Yo también les hablaba de que eso hasta el día de hoy se mantiene porque el Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, todo lo que está alrededor, está en un lugar de altura. Por lo tanto, ahí uno se apuna o se siente mareado, le falta el aire. Obviamente, ellos que ya viven ahí están acostumbrados, pero también hasta el día de hoy mastican hojas de coca. O les duele la cabeza y ustedes los ven a las personas que andan con las hojas de coca aquí pegadas en la cabeza, así, para que se les pase la jaqueca. Ya, pero eso es normal, porque ojo que cocaína es una droga, porque la sacan de la hoja de la coca, pero la procesan y le ponen cosas químicas y ahí se transforma en una droga, ¿ya? Lo mismo pasa con la marihuana, son plantas medicinales que ellos utilizaban y que estaban por todas partes, por todos los campos. Uno en Perú, en Bolivia, está lleno de plantas de coca, pero viene gente, ¿cierto?, inescrupulosa, mala, que quiere hacer negocio y toma estas plantas y las transforma, le pone químicos y le transforma en una droga, ¿ya? Pero usted va al Cusco y venden las hojas de coca, venden dulces de coca, venden para que tú no te sientas mal y no te falte la energía porque es un lugar de altura. ¿Se entiende? Sí, Miss, ¿le digo qué? Entonces no es que no andan drogando, ellos toman la hojita de la planta y se la ponen en la boca y la mastican como un chicle. De hecho, nosotros, cuando uno va a Machu Picchu, te recomiendan, bueno, venden unas pastillas también que sirven para no apunarse, pero venden las hojitas de coca y tú, de hecho, en algunas ferias venden la hoja de coca y uno se puede hacer un té de coca. ¿Para qué? Para el dolor de cabeza, porque son plantas medicinales. Mi abuela igual hace eso. ¿Sí? Sí, y venden, y de hecho cuando yo les comentaba de las veces que yo he ido más de una vez para allá, te sirven en la mañana, no es un té normal, es un té de coca. Agüita, le colocan hojas de coca y el azúcar al lado, y tú te tomas el té, y es un té de coca. ¿Es como una agüita de hierba? Es como una agüita de hierba, exactamente, porque es una hierba. La planta es una hierba. Y además es dulce. ¿Cómo? ¿Es dulce? No, no es dulce.
es amarga. ¿Es amarga? No. Sí, es como una hierba, como tomar hojita de menta, como, no sé, de manzanilla, no sé, es que aparte yo tomo el té, por ejemplo, sin azúcar, entonces ahí se siente más el sabor. Ya, pero a ti te sirven, tú vas a un hospedaje, vas a un hotel, vas a un restaurante y está el mate de coca o el té de coca. ¿Ya? Les parece que yo un día me comí un dulce de coca. Pero no venden acá dulces de coca, en Perú sí. Que mi tío le fue a Perú, miau. Ah, ya, sí. Pero bueno, eso es súper, no es que tú te drogues, nada que ver, es para mantenerte estable y no tengas apetito y tengas energía. ¿Ya? Mis- Como una Red Bull te da energía. Exacto. Pero la Red Bull igual es química. Es Pero en cambio diferente la si hoja te de la- coca no. es- Espérenme, miren, que les voy a mostrar. Espérenme un poquito. Entonces, como Red Bull natural. A 1.000.000 de pesos. El té de coca Venden en Perú, pero ¿va? los chilenos lo cobran más. Acá estoy. Entonces, Hice una pregunta. dígame. ¿El té de coca es drogado o no? No, pues si se le estoy explicando hace rato, ¿ven que no está poniendo atención? Estoy Eso es diciendo una que la cocaína es una droga, pero la hoja de coca, la coca es una planta. Y al ser una planta, ellos la utilizaban, les decía yo, como medicinal. Y para sus largas horas de trabajo, para mantenerse despiertos, para tener energía. ¿Me escuchan, Sí. niños? Sí. Ya, miren. Y mis. ¿Se ve mi cámara? ¿O voy a volver a ustedes para que me Sí, vean? se escucha. No, mi, si te ve la cara. Pedro. Acá está. Esto que está acá, estas son hojas de coca. Ah, son como... ¿Toman café? Una hoja de coca. ¿Y en serio yo está aprobado esa hoja? Es como, Sí, es como una para... planta normal, solamente que es como que te sirve para que como que está agotada y te regenera la energía. Mi, ¿puedo hacer un tecito de Para coca? que te dé... Esto es cuando te duele la guatita, te duele la cabeza. No. Y como les decía yo, cuando usted viaje a Perú o al Cusco, que está en un lugar de altura, o a Machu Picchu, eso tú lo metes a tu boca, lo masticas como un chicle y te mantiene estable. O cuando también las abuelitas, los abuelitos se la colocan aquí así, les ponen así, y se las pegan aquí. No te les duele Y la saber cabeza. cómo hacerla esa. Como un indio. Mis, ¿cómo hace esa? Y también... Y no sé el sabor. No los veo. Mire, por ejemplo, así como nosotros compramos té de manzanilla, té de 8 hierbas, té de jengibre, también lo venden así, ¿ves? Que dice mate de coca. Y una Mis, bolsita, usted tiene todo de coca. Pero el mate no tengo hojitas de coca. era otra cosa que el... Una bolsita entera. sí, esa es como la que yo les mostraba. Y esto lo venden en la feria, niños. ¿Mis? En la parte de donde venden las medicinas, así como de las hierbas, para hacer la hierba de San Juan y cosas así que venden, como homeopáticas que venden en la feria. Usted puede encontrar esto. No, nosotros con la agüita de hierba como que le echamos miel. Sí, Entonces, yo también le pongo miel en las mañanas. Eso es lo que, entonces, ahí está con su saquito, y en su saquito tienen, ahora también lo utilizan para ritos también, ya para la Pachamama, ahí, para la tierra, para dar gracias, para pedir, para rogar, para que llueva, para que tengan una buena cosecha, también ocupan las hojas de coca, las colocan ahí en la tierra y hacen sus rogativas también, sí, es súper importante para ellos como una hierba medicinal. ¿Ya? Y ahí la ocupaban entonces para tener energía, y ahí se ve en la foto, en la imagen, ahí está masticando hoja de coca y también porque tenían largas, extensas jornadas de trabajo, entonces no podían ir a comer y con esto los mantenía ahí con energía para poder seguir trabajando. Las mujeres, mientras tanto, ¿qué hacían? Bueno,
Mientras tanto, las mujeres, ¿qué hacían? Realizaban tareas del hogar, como recoger leña, tejer, cocinar, cuidar a los niños y alimentar a los animales de la familia. ¿Ven? Ahí están las llamas alpacas. Ahí está recogiendo leña, ahí están tejiendo en el telar, ahí está adentro cocinando, ¿ven? Cuidando a los niños. Cuando la familia se volvía después a reunir en la tarde, cuando ya terminaba toda la jornada de trabajo, se reunían entonces y compartían todos juntos la comida del día. Y esta comida era a base de chuño. ¿Qué es lo que es el chuño? Es una harina de papa. Y la acompañaban de chicha y una bebida de maíz. Yo se las voy a mostrar acá. Yo se las mostré en la clase pasada, pero ahora se los voy a... Sí, la acompañan como Yo tengo una chicha morada. Se llama. Esta es la... Tengo chuño. Esta es la... ¿Dónde está? Acá está. Espérenme. Ahí está. Ahí está la comida. ¿Ven que ahí está? Y esa bolsita que está ahí es una bolsita de hojitas de coca, porque ahí está la tacita, porque después de terminar de comer la comida, que eso es chuño y es papa, es un caldo de chuño, de papa, eso. Y ya. Y después de comer eso, esas comidas, que esta era la comida principal como del día, bien contundente, con muchos nutrientes, la tacita y la agüita entonces del mate de coca. Ahí está, eso es lo que comí yo un día allá. ¿Es como una cazuela, por así decirlo? No es cazuela porque no tiene carne, es como una sopa muy espesa. Y la espesa lo hace el chuño, que es una harina que es de papa. ¿Ya? Okay. Y puede ser el mate de coca o la chicha. Que la chicha es la bebida de maíz, la chicha morada que dijo el Renato. Bueno, hay tipos de chicha. Es como una bebida caliente. Ellos en vez de tomar bebida, y de hecho hasta el día de hoy también lo tienen ellos en sus lugares, en su vida hoy. Toman chicha. Y esta chicha es una bebida que es caliente. ¿Cómo? La chicha, Que la venden en todos lados. Tú vas pasando y dicen... Sí, porque no es alcohol, es como un destilado, como que, no sé, como del maíz. De hecho, ellos tienen distintos tipos de maíz, distintos tipos de papa. ¿Se acuerdan que en una clase también hablamos de eso, que tenían no sé cuántos tipos de papa? ¿Se acuerdan? Sí, También tienen hartos tipos de maíz. Entre los tipos de maíz hay un maíz que es morado. Y de ahí sacan como el juguito del maíz y se lo transforman en una chicha, que se llama chicha morada, pero también hay de otros colores. Y ahí está la casa, entonces, de los incas, que eran de piedra, con techos de paja. Niño, los micrófonos, gracias. Niño, los micrófonos, gracias. Y esta casa también yo se las mostré, que hasta el día de hoy persisten, están intactas. Ya eran de piedra, ¿cierto? Y los techos de paja o de totora o de otros vegetales. Ya, y contaban con 1 o 2 ambientes. Y eran pequeñas y no tenían ventanas, ¿ya? Solamente ahí la puerta. ¿Y esto por qué? Por el frío, sobre todo por el frío, porque es muy helado allá. Miren, yo les mostré las casas también, la otra vez, para que... Ahí está. Ahí está, ¿ven? Que todavía persisten, todavía están intactas. Ya no vive nadie ahí, pero todavía están. Pero que obviamente no se puede entrar. ¿Sí se puede entrar? Sí. No me carga, se pegó. lo que pasa es que es demasiado pequeña, así que lo podéis ver de afuera y listo. Se puede entrar si es un cuadrado, no tiene nada, no es, Sí, por eso. es como una casa, exacto lo que dice Santiago, es una casa Sí, lo normal. sé, pero que quiero ver cómo... Ahí está. El techo. Ahí está el techo, ¿ves? Con de paja, de totora, y ahí está la casa de cemento, y no tiene ventanas.
el techo de paja es como que ahora como que está como congelado. Es lo único que puedo decir. Está Ya, y congelado. ahí están, cuando trabajaba en la tierra, acuérdense que yo se los mostré, que eso todavía persiste. Ven, ahí está la casa, y abajo están los cultivos, iban a cultivar, y ahí trabajaba en la tierra. ¿Ven? Esa era la chinampa. No, No. terrazas de cultivo. Ah, las terrazas de cultivo. O la chinampa eran otras cosas. De, Que de eran los aztecas, Las chinampas mayas, eran Es islas que- flotantes. Estos son los andenes, andenes, la muy bien. terraza del cultivo. Andenes o terrazas de cultivo, ¿ya? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya me matas el cable. Estamos acá. Vamos a la guía entonces. Y ahí está la guía de la clase 31. Dice, observa la imagen y realiza las actividades. Ahí está la imagen de los andenes, de las terrazas de cultivo. Ahí está la imagen, en blanco y negro, un dibujo. Y al lado dice que la letra A son las terrazas. ¿Sí? Esto. La letra B son las acequias, es decir, que van por el costadito o por el centro, donde corre el agua. Letra C es la vía de acceso, por ahí arriba. Letra D es abajito, al final, en donde se drena el agua entonces de la acequia. Letra E, que es abajito ahí, es la boca de la salida del agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice que vamos a hacer? Dice, vamos a responder las preguntas. ¿Cómo se llama entonces la forma de cultivo inca? Agricultivo. Agricultivo. Creo que se llamaba, ¿o no? ¿Cómo se llamaba la forma de cultivo inca? Recién lo estábamos hablando. Agricultivo. La chinampa. No. Las terrazas terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo. Agricultivo. Andenes. Agricultivo. No, 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 por favor. Niños, ¿Qué está pasando? niños. ¿Qué está pasando? Chicos, no griten así, por favor. ¿Cómo se llamaba Patricio? Andenes. Lo acabamos de decir y está ahí en el dibujo, ¿cierto? Las terrazas, eso. Sí, lo mismo que tú dijiste. ¿Está bien? Lo que le estoy recordando a los compañeros que es lo mismo que acabamos de hablar. Entonces, ellos cultivaban en las llamadas Terrazas de cultivo. terrazas de cultivo. Muy bien, Patricio. ¿Que fueron construidas dónde? En las montañas. Muy bien.
construidas en las laderas de las montañas. Muy bien. Muy bien, Patricio, parece que este fue el único que estuvo en la clase. Ah, no, es que se me quedó mucho pegado en la cabeza. Andenes, andenes, andenes. Sí, y cuando estoy en historia, andenes vuela por mi cabeza. Entonces, ellos cultivaban en las llamadas terrazas de cultivo. ¿Qué más podemos agregar? Que fueron construidas en las laderas de las montañas. ¿Semejantes a qué? ¿O parecidas a qué? Parecidas a escaleras. Eso, muy ¿Cómo te iba a bien. decir eso? A unas escaleras gigantes. ¿Sí? ¿Alguien más quiere agregar algo? Parece que no. Vamos respondiendo entonces. Y que no se les olvide nunca que lo hemos estado hablando, y a mí le ha mostrado hasta fotos de verdad, de la forma de cultivo de los incas. Y las chinampas eran de los aztecas. Las terrazas de cultivo del Imperio Inca. Que no se les olvide nunca. Y como dice el Patricio, él se acuerda inmediatamente, ¿por qué? Porque eran escaleras, como escaleras. Y eso está ahí. Y está ahí, yo se los mostré. Les mostré que existen. Ahí están las terrazas. Vamos respondiendo entonces. ¿Estamos listos para pasar a las 2? Sí. Sí. ¡Pa! Vamos con la 2. Dice, ¿por qué habrán desarrollado esta forma de cultivo? Ya que no tenían espacio. Ya, a ver, Aurora. Por la... Porque no tenían tierra apta para cultivar y crearon su propio sistema para poder cultivar. Tenían su tierra no apta para cultivar. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero Parece que era transformaran la tierra no fértil en tierra Sí. fértil. Exacto. eso. Muy bien. Y también creo que también Matías. podría ser como para ahorrar, para no hacerla tan grande y ahorrar espacio. No, yo creo que era porque dijeron, hay tanto espacio en las montañas que no lo podemos aprovechar y hicieron las terrazas. Ya. ¿Qué más? Porque las montañas no tenían un espacio plano para cultivar. ¿Qué más? Faltaba espacio. No tenían espacio. No sé si les faltaba espacio porque Era, no sé si les faltaba espacio porque era un imperio gigante. sí, eso es verdad. Yo creo que no le faltaba espacio. Porque no era plano, Tal vez. tal vez. Porque tenía un poco de espacio y no era plano. Ya. Y no era plan. Sí, porque ellos lo hacían así. ¿Y por qué lo hicieron así como en pisitos? ¿Cuál era la idea de hacerlo en pisos? Estaba en una montaña, entonces Porque estaba en una montaña y el agua caía así empinada, entonces por Eso, y el agua iba cayendo, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo lo colocamos acá? Porque no tenían tierra apta para cultivar. Muy tarde estamos llegando. Niños, ¿qué ponemos? Digan ustedes. Porque no tenían tierra apta para cultivar.
más? Mm, Y También para aprovechar el espacio. Ya. Ya. Bien. Vamos con la 3. Dice, colorea el dibujo y marca cada una de las partes que la componen siguiendo el ejemplo. Entonces, este dibujo lo vamos a colorear de acuerdo a las indicaciones que tenemos acá. Entonces, las terrazas Pero yo no tengo la guía. las vamos a pintar naranjas. La acequia por donde va a escurrir el agua, las vamos a pintar. Tenemos que pintar igual como está acá, pasarlo acá. igual como está ahí o el color de las letras. No, igual como está acá. Ah, ya. El color de las letras nos indica para diferenciarla nomás, pero no. Marcamos igual, pintamos igual como está acá. Las ¿Viste hago el dibujo? terrazas, No puede dejar ahí porque el mío está en blanco y negro, entonces no. sí, ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar para que ustedes puedan pintar entonces las terrazas, la acequia, la vía de acceso, la acequia de drenaje, la boca de salida del agua. ¿Ves? Entonces ¿qué es decir? Las plataformas de pasto hay que pintarla amarillo, así, ¿o no? No, hay que pintarlo igual como está en el dibujo. Ah, ya. Ok. Siguiendo el mismo ejemplo que está acá. Después le podemos poner la letra A, letra B, y le agregamos las letras para que podamos diferenciarlo. Esperemos un poquito. Al tiro les tengo la guía, ya déjenme dejar de grabar. Adiós. No estamos jugando.